Estamos en vivo. Premiumbeat.com. Amigos y amigas de A los Cuatro Vientos, nuestra comunidad, en un horario vespertino el día de hoy. Estamos con ustedes en una de las transmisiones especiales, una entrevista que habíamos estado anunciando con anticipación. De esto estamos hablando, tendrá como unas 2 o 3 semanas, ¿verdad, Olga Alicia? Sí, por lo menos. Por lo menos, y bueno, lo cierto es que finalmente logramos que nuestro invitado del día de hoy pues pudiera estar con nosotros. Tadeo Javier Mesa Quintero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Olga. Contento de estar aquí con ustedes. Ya teníamos ganas de compartir este espacio con ustedes. Soy seguidor de ustedes, de su trabajo muy profesional. Desde que iniciaron, yo creo que estamos en ese contacto y pues ahora estar aquí con ustedes para mí un honor. Muchísimas gracias, Tadeo. Tadeo. Tadeo, amigos y amigas, para aquí en Ensenada, muy conocido, en Tijuana también, en la zona de la costa. Pero ha estado trabajando en diversas partes del país y también fuera del país. En un momentito Galicia les va a dar más detalles. Yo simplemente lo presento como maestro en educación por el Centro Universitario de Tijuana, el CUT, y también actualmente estudia ya el doctorado en psicología. El tema que vamos a tratar el día de hoy, que pues esperamos que sea de su agrado, aquí usted sabe, se queda en nuestro programa y posteriormente lo vamos a subir también a nuestra plataforma en YouTube. Salud mental e intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos. Olga. Sí, pues primero, insistir en esto, reiterar que es para nosotros motivo de una gran satisfacción, de orgullo, Tadeo, que estés aquí con nosotros a los Cuatro Vientos. Finalmente se alinearon todas las estrellas y pudiste llegar a nuestro programa, que lo hemos estado programando desde hace tiempo, agendando. Pero Tadeo es un profesionista muy joven, pero con una vasta experiencia académica, intelectual, y nada más así como para darnos una idea de la amplitud del quehacer que tiene Tadeo. Es psicólogo, escritor, académico, animalista, acaba de anotarse un triunfo muy importante hoy en defensa de los derechos de los animales, y un apasionado por los cambios sociales. Yo agrego aquí que es un defensor de los derechos humanos y un defensor de la equidad, de la diversidad en la sociedad, ¿no? En todos los sentidos, la diversidad de género, la diversidad cultural, y en fin, es una figura muy conocida para los ensenadenses y podemos ya decirlo que para los baja californianos. Originario de Sinaloa. Sí, de Los Mochis, Sinaloa. Sí, donde inició sus estudios académicos en el Colegio de Psicólogos del Norte de Sinaloa, pero su trayectoria es, a pesar de su juventud, tiene 31 años, ha estado trabajando, estudiando, impartiendo talleres, conferencias en Cuba, en Colombia, en México. Aquí ha trabajado en México con diferentes instituciones. Actualmente en la Universidad de Tijuana, en la Universidad Xochicalco, también ha trabajado en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Universidad Humanitas, en la Universidad Autónoma de Durango, y participa con las asociaciones de psicólogos, gobiernos del estado, la UNAM, impartiendo siempre conferencias y talleres. Poco a poco vamos a ir platicando un poco más de tu trayectoria, pero si hablamos nada más de esto, se nos acaba el programa, Tadeo, y no terminamos. Nada más decir que aparte a Tadeo le interesa mucho el campo del arte y ha incursionado en la poesía exitosamente. Cuando estuvo en Colombia, participó en un concurso de poetas errantes de Bogotá, ganando el primer lugar en poesía. Aquí en Ensenada es Premio Municipal de la Juventud 2015 y también es líder nacional de excelencia por la Fundación Humanita 2015. Pues es Tadeo Mesa, ni más ni menos.
Y queremos platicar este día, como lo mencionaba Javier, con Tadeo, el psicólogo, que es difícil que vayamos disociando de todo lo que es, pero sí nos interesa mucho con él tratar este tema de la salud, el estado de la salud mental en la población. Es un tema que lo hemos comentado por ahí de pasada cada vez que nos encontramos en movilizaciones, en los actos de protesta. Hay mucha indignación, Tadeo, mucha violencia, hay muchos problemas sociales, pobreza, y yo supongo que todo esto repercute de algún modo en la salud mental de las personas. ¿Cómo impacta todo esto? ¿Cuál sería tu diagnóstico de cómo andamos en este terreno? Los de Baja Californianos, los mexicanos, los ensenadenses, para hablar del terruño. Sí, mira, yo creo que influye bastante. Considero que ahorita estamos en una situación crítica, tanto económica, política, social, y es triste, es lamentable, pero por otra parte se abre una coyuntura para que quienes tenemos la preocupación o la necesidad de levantar la voz, nos podamos unir y organizar, ¿no? Entonces, por una parte, sí veo que hay pues la sociedad ha enfermado a tal grado de que ya Ensenada no es la misma de hace algunos años, ¿no? La inseguridad es un tema que a todos nos preocupa, ya vemos que no estamos igual que antes, pues Tijuana tiene ahorita el número uno, deshonroso número uno lugar en asesinatos, lo que va del año, y pues ese es un reflejo, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, cada vez más los casos de drogas cada vez nos sorprenden menos, ¿no? Entonces nos vamos normalizando muchas cuestiones. Si queremos saber cómo está psicológicamente hablando de nuestra sociedad, vamos viendo qué tanto hemos normalizado la noticia del asesinato, qué tanto normalizamos la noticia de que nuestro vecino, nuestro sobrino, nuestro hijo está consumiendo drogas, qué tanto normalizamos la violencia de género, qué tanto normalizamos la corrupción. Entonces, ese es el síntoma principal. Cuando normalizamos las conductas que agreden y que lastiman a otras personas o a sí mismo, ya es un síntoma de una neurosis colectiva fuerte, ¿no? Entonces, sí veo ahorita una Ensenada dolida, y pues por otra parte, que me gusta ser optimista y pensar que es una coyuntura para que despertemos conciencias y que nos podamos organizar para crear cuestiones comunitarias, colectivas, que creo que es por ahí la solución, creo que es la vía, ¿no? Tadeo, el cambio que tú notas en esta sentimiento, en esta malestar, en este daño psicológico que está sufriendo la sociedad de Ensenada, ¿desde cuándo lo notas? ¿Es algo que se da específicamente en este año? ¿Esto fue creciendo? Y finalmente, ¿cómo ves también la evolución de la misma sociedad ante este problema de violencia extrema que tenemos con asesinatos que anteriormente pues, los habíamos leído, los habíamos visto en otras partes de la República y del mundo, pero nunca aquí? ¿Cómo ves esta evolución? ¿Cómo se fue dando? Sí, mire, yo conozco Ensenada de hace 10 años para acá, y podría decir que los cambios más significativos los he visto de 4 o 5 años para acá, que es donde empezó a ver como el deterioro progresivo y gradual de todo esto. Yo calculo más o menos ese tiempo, unos 5 años en que hemos estado viendo los casos cada vez más comunes y la normalización de todo este tipo de situaciones. Y por otra parte, la apatía de la colectividad para manifestar y expresarse para que esto surja un cambio, ¿no? Porque si bien es cierto, la obligación es en gran parte ciudadana y en gran parte de gobierno, pero muchas veces a nuestras autoridades tenemos que empujarlas y estarlas evidenciando las áreas de oportunidad para que se tomen acciones, ¿no? Prueba de ello es lo que hemos hecho, ¿no? La ley para la protección de los derechos de los animales y las diferentes legislaciones que se han modificado ha sido en función de la presión, pues. Esa apatía, perdón, Olga, ¿no? Sí. Para redondear esta idea, esa apatía también es un síntoma de la enfermedad que tenemos, o es algo que se nos ha hemos ido creciendo y lo hemos también desarrollado con el transcurso de los años aquí en la ciudad de Ensenada. Fíjate que sucede algo muy, muy curioso ahorita que dices que es parte de esta patología. Sucede mismo que con las enfermedades médicas, ¿no? Surge la enfermedad, pero también va surgiendo algo que se hace inmune, ¿no? Que se va generando cierta inmunidad. Entonces la patología se desarrolla, la neurosis,
y también la normalización es un mecanismo de la patología para que se haga inmune, es decir, para que no haya como la intervención o el tratamiento para que cambie. Es lo mismo que sucede con una persona que está en una depresión profunda. No nomás es la depresión, sino también está el no creer en el tratamiento o en lo que se va a efectuar, y eso hace cada vez más inmune para que sea intervenido, ¿no? Sí, fíjate que yo te quiero preguntar precisamente en este aspecto que señala Javier. Uh-huh. Nos asombra como periodistas que muy recientemente pues nos amanecimos con una noticia terrible en Ensenada de 8 cuerpos tirados en diferentes puntos de la ciudad, de 8 personas que fueron ejecutadas, algunas de ellas con huellas evidentes de tortura y arrojadas desnudas a la calle, ¿no? Sus cuerpos desnudos, así los encontraron. Y no hace mucho de esto, y sin embargo pareciera como que la gente no quiere ver esa realidad, como que se está negando a aceptar una situación que aquí la tenemos, ya en nuestras calles, en nuestras colonias, junto a nuestras puertas, ¿no? Junto a los edificios públicos de la ciudad. Y la pregunta es precisamente eso. Psicológicamente, la gente se programa de alguna manera para negar la realidad, y entonces al negarla aparece como una apatía, como una actitud de no, a mí no me incumbe, yo no quiero participar, no quiero ver, no quiero darme cuenta de ello. Sí, pues sucede los mecanismos de defensa, ¿no? Que una de ellos es la negación, que es el cerrarse a ver algo que es obvio, ¿no? Entonces, para los demás puede resultar obvio, pero las personas se niegan a verlo y hablar de eso, ¿no? Entonces, sí forma parte de una reacción, y es ahí donde nosotros deberíamos de reaccionar, ¿no? Y sucede totalmente lo contrario. Y en lo particular sucede lo mismo con las personas. Por ejemplo, la mamá o la hermana de una persona que tiene problema de adicción, ¿no? Por lo regular, al mínimo cambio que haga la persona, ya dice que ya cambió, que ya está mejor. Entonces, todos los que están alrededor dicen, no, pues es que se ve igual, se ve deteriorado, se ve acabado, pero las personas se niegan a ver por no sentir el dolor, ¿no? Entonces, claro, lo mismo sucede aquí, pero de forma colectiva, ¿no? Claro, y esta es una situación que solamente involucra a las personas que estamos siendo víctimas desde el punto de vista mediático de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro municipio, o también lo estás viendo con los familiares de las personas que han sido asesinadas. Estamos hablando en este municipio ya de casi 170 muertes violentas, intencionales. En este año. Hemos visto casos de decapitaciones. Sí. Hemos visto casos de cosas terribles, de descuartizamientos. O sea, con sí, los feminicidios impresionantes también. Estos jóvenes y estas otras personas de las 8 personas que son asesinadas en una misma madrugada, aparecen sus cuerpos desnudos ahí tirados. Los familiares están asistiendo a recibir auxilio. Yo sé que también existe por parte de las autoridades ministeriales áreas específicas de apoyo psicológico para las personas que directamente son también victimizadas a través luego de la muerte de sus familiares. Indirectas, ¿no? Sí. ¿Qué está sucediendo? Ahora, y esto no sé si esté generando más chamba para ustedes como psicólogos. Fíjate que paradójicamente no. ¿A qué me refiero con esto? Ha habido ocasiones en que yo incluso he ofrecido, por ejemplo, me entero de alguna noticia de feminicidio y donde los hijos vieron o que los hijos les dieron la noticia y necesitaban alguna atención, y he ofrecido como atención gratuita, ¿no? Orientación psicológica o atención psicológica gratuita para esas personas, pero por lo regular no van, no asisten. Incluso en Tijuana a mí me tocó lamentablemente, de donde estaba mi consultorio, el de al lado, balacearon a una doctora, el famoso caso de la doctora Ciani, sí, ahí a un lado de mi consultorio, estando los hijos ahí presentes, a ellos también los encañonaron, y me ha tocado estar cercano a situaciones, yo creo que todos, ¿no? Lamentablemente, y he ofrecido así como el apoyo de la atención gratuita, pero como que el familiar sobreviviente de esto, no sé si sea el tiempo que se está llevando en asimilarlo para poder buscar el apoyo,
o realmente cae en una negativa o en una paranoia, ¿no? De no saber de dónde va a venir el ataque. Pueden ser esas dos cosas. Una es que no asimila, por lo tanto no pide atención todavía, o la otra es que no sabe en quién confiar, ¿no? No sabe quién se está acercando, si puede o no confiar en él o en ella, porque en estos casos de feminicidios, una chica que sale a fumar afuera de su casa y que ya no regresa y que aparece en un bote de basura en las condiciones en las que estaba esta chica, pues los familiares dicen, bueno, ahora en quién puedo confiar y en quién no. No confían en autoridades, no confían en vecinos, en amigos, en las personas con las que se relacionaba. Entonces, ese pudiera ser un factor ahí bien importante. Las personas se cierran en su burbuja y ya no quieren salir incluso de la casa, ¿no? Incluso con las instancias de ayuda, de apoyo de las mismas instituciones, por ejemplo, el Ministerio Público, Procuraduría General de Justicia, las Procuradurías de Atención y de Defensa al Menor, por ejemplo, o también para las mujeres, para la familia, el DIF, tampoco están reaccionando. Y yo no sé si están ellos haciendo también su labor de manera adecuada, ¿no? Que ese sería otro tema, pero tampoco están asistiendo a este apoyo oficial, en apoyo psicológico. Yo creo que no asisten las personas o asisten como las primeras, nada más para amortiguar la crisis, pero no para recibir el tratamiento. Pero sí sucede lo mismo. Lo mismo. Sí. Y no es un tema económico, porque incluso se les ofrece gratuito y no asisten las personas, ¿no? Okay. Sí, y habría que ver también si realmente existe esta infraestructura profesional para darle atención, porque en muchos casos pues suele suceder que sea membrete o que sea tan superficial la atención que la gente siente que es una pérdida de tiempo. De por sí no existe la cultura, ¿no? de la persona de atenderse psicológicamente ante un trauma, un impacto de esta naturaleza. Y si vas y te encuentras tú con que no hay quizá ni el personal suficiente, ni la capacitación, ni la infraestructura para atenderte, estoy pensando, no nada más por hablar así, estoy pensando, por ejemplo, en una necesidad que tenemos en Ensenada de un hospital neuropsiquiátrico. Hay muchísima gente enferma, algunos de ellos arrojados a la calle en situación de calle, ¿no? Enfermos mentales. Y no hay un hospital neuropsiquiátrico en Ensenada. ¿Cuánto tiempo se lleva en Ensenada solicitando este hospital? Y entra por aquí y sale por acá. Nos engañan, nos mienten de que ya se va a hacer, de que ya se realizó una inversión, de que ya se solicitó, pero no, en el término real no hay nada. De pronto son como los circos que vienen, ¿no? Y que dicen, ya últimos días, y ya viene, y no llega el último día, ¿no? Se quedan, pues igual aquí. Ese Hospital de la Salud Mental se ha anunciado desde que llegué aquí en Ensenada. Gobierno tras gobierno, municipal, estatal, y no llega, ¿no? Ahorita lo último que supe es que decían las autoridades de salud que no era necesario, y que un hospital era muy caro. Que un hospital era muy caro y que no iba a ser viable la manutención porque no se necesitaba. Pues ahí yo creo que como ciudadanos cada quien tenemos nuestra percepción de esto, que es muy evidente, pero como decíamos, ¿no? Pues en la neurosis no se ve lo obvio, ¿no? Tadeo, ¿de cuándo fue esta información que recabaste? Esto fue hace 5 meses, hace 5 meses. Y si mal no recuerdo fue el secretario de salud. ¿Trejo Dosal? ¿Guillermo, el doctor? Sí, que no era viable. Por ahí anda un video circulando, igual que los comparto, donde le hacen la entrevista y él dice que no es viable, que se hizo un estudio y que no es viable aquí en Ensenada, en hospital. No es viable, no es redituable, quizá quieren decir, ¿no? Oye, pero nada más para terminar de armar esto. Oye, no es inviable, pero existe un estudio que indique que es inviable. O sea, por un lado, ¿cuántas personas podrían estar teniendo problemas de necesidades de atención psicológica? Sí. Y más ahora con esto que está sucediendo, de lo que empezamos el tema, ¿no? Sobre la cuestión de la extrema violencia que estamos viviendo en la ciudad. Claro, sí, de hecho sería interesante entre las personas que nos observan, que ven este video, que puedan comentar si conocen de algún caso y que alguna persona requiera un tratamiento psiquiátrico, una intervención de este tipo, de tal forma que se necesita la hospitalización. Yo creo que varios encontraríamos este tipo de casos, ¿no? O sea, lo cierto es que no existe ese estudio. No existe. Ok. Entonces, pues, es muy aventurado decir que es inviable. Sí, y
si llegaran a hacer un estudio, pues imagino que lo van a hacer con personas en condición de calle, pero en las casas, ¿cuántas personas hay en casas, ¿no? Sí. Así es. Tadeo, fíjate que yo conozco estudios que en este caso los han realizado instituciones académicas muy importantes, el Colegio de la Frontera, entre otros, en Ciudad Juárez, después de toda la violencia que se vio que mantuvo a Ciudad Juárez como el epicentro, ¿no?, del dolor, dijo en un momento Javier Sicilia, el poeta. Y después las estadísticas, que son números muy fríos, también lo mantuvieron en primer lugar de violencia en el país. Estamos hablando de todo el sexenio de Calderón y parte del sexenio de Peña Nieto. Bueno, tanta muerte, tanto asesinato, tanta crueldad de la manera en que se cometieron estos asesinatos, tantas personas ejecutadas ante la vista de los niños, los hijos, los familiares más cercanos. Todo esto provocó un grado de enfermedad en la sociedad, enfermedad mental muy grave, que de alguna manera la estuvieron registrando instituciones y médicos. Y se refleja en situaciones de crisis, de depresión y a veces hasta llegar al suicidio. Pero ya cuando se llega a esto, por ejemplo, ahorita Ciudad Juárez tiene casos graves de suicidios y de suicidios en muchos de estos que fueron niños o adolescentes y les tocó vivir esta situación. Bueno, creo desgraciadamente que Ensenada y Baja California, Tijuana, no se diga, va avanzando a paso acelerado hacia ese rumbo. ¿Tú qué sugieres como psicólogo que debemos hacer las personas y el gobierno para prevenir desde ya una situación así grave que se pudiera venir de enfermedad mental por todos los problemas que estamos atravesando? Sí, Olga, mira, la pregunta es muy interesante porque eso es algo que es muy importante. Una crisis emocional que no se trabaja y que no se interviene a profundidad se convierte en adicción, se convierte en depresión o se convierten en conductas delictivas. Entonces, ¿cuántas veces no hemos tenido nosotros una crisis y en lugar de vivir esa crisis con cada una de sus etapas, lo evadimos, ¿no? Típico de las personas que dicen, no, pues como tuve una crisis o tuve una situación muy fuerte, me saturo de responsabilidades y me saturo de trabajo y de actividades y me olvido de eso, en lugar de vivir el proceso natural de la crisis. Entonces, lo que genera esto... ¿Cuál es ese proceso? Ese proceso. Las fases del duelo, que es el enojo, la negación, la reconciliación con el suceso, con lo que generó la crisis y después la aceptación. Y este proceso puede durar 8 meses, 9 meses, pero hay personas que llevan 15 años dentro de este proceso, ¿no? Una noticia de que fallece un familiar, una pérdida económica, una pérdida de algo que consideramos importantes, detona una crisis y en lugar de vivir esas etapas, lo evadimos. Entonces, evadir esa crisis genera la necesidad de llenar esos vacíos. ¿Y cómo lo llenamos? Con adicciones, los llenamos con conductas desadaptativas o enojo hacia nosotros mismos, por lo tanto dañamos nuestro organismo con drogas, con alcohol en exceso, con todo lo que tiene que ver con los excesos. Entonces, lo sano aquí sería, más que hablar de lo bueno y de lo malo, lo sano sería hacer una adecuada intervención en situaciones de crisis. Que primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, Olga, los podemos dar un periodista, los puede dar un ama de casa, un mesero, un médico, cualquier persona puede dar primeros auxilios psicológicos. Pero es muy importante capacitarse en esto, ¿no? Y los primeros auxilios psicológicos están al alcance de todos, pero es importante que nos documentemos sobre eso y si quieren, pues podemos hablar un poco sobre estos primeros auxilios psicológicos, así como nos obligan, por ejemplo, en las empresas, ¿no? A tomar capacitación de primeros auxilios médicos, que nos piden, Protección Civil pide las constancias y todo eso. Yo creo que deberíamos de generar la cultura de los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en caso de que brote una crisis, ¿no? Sí. Adelante, Tadeo. Me parece a mí que para las personas que nos están escuchando es fundamental. Yo tengo ahorita mucha inquietud de saber cómo debemos proceder ante una situación traumática que nos haya sucedido a nosotros, nos esté sucediendo o le esté sucediendo a una persona conocida, a un ser querido. ¿Qué debemos hacer en esas diferentes situaciones? Son casos hipotéticos. Y a mí me gustaría que antes que dieras eso, me gustaría tu diagnóstico.
la sociedad de Ensenada, en estas 4 fases que acabas de mencionar, ¿en cuál está? ¿Estamos en la negación todavía? ¿O como que ya comenzamos a tener... ¿Estamos en el duelo? ¿Estamos en la negación? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Yo creo que estamos fluctuando entre la fase de la negación y el coraje, entre la negación y el coraje, ahí andamos, y lo adecuado sería que como sociedad nos demos el permiso de hablar de estos temas, de que se hable, ¿no? Porque nosotros como sociedad somos como una familia pero grande, claro. Y la tumba permanente dentro de una familia son los secretos. Cuando suceden cosas importantes que se consideran traumáticas y no se hablan, por ejemplo, el abuso sexual, la violación, la violencia intrafamiliar, el adicto de la familia, ¿no? Que por lo regular no se habla de él, aquel adicto que se fue y que está internado y todo eso, hagan de cuenta que es como un hoyo que está ahí y condena a que los demás caigan después en eso. Claro. Por eso el secreto es muy importante romperlo. Entonces, como sociedad ensenadense que vivimos... un duelo fuerte, ¿no? 8 personas que vivían en Ensenada murieron, aparte que en este mismo mes los feminicidios que se dieron forman parte de un mismo paquete, podríamos decir. Entonces, una noticia tras otra, y vamos a ver también los que no nos enteramos, ¿no? Porque también hubo unas balaceras que nadie supo, que nadie reportó. En el Valle de San Quintín, por ejemplo, la zona rural, a cada rato suceden cosas y realmente los medios de comunicación ya no nos damos abasto. Sí. Bueno, y eso por lo que hace a los fenómenos explosivos, notorios que suceden en las calles, los crímenes, pero hacia el seno de los hogares también se está viviendo una violencia extrema, la violencia familiar. Los feminicidios son la expresión máxima de esa violencia de género que se da en los hogares. Y me interesa mucho hacer énfasis en esto, Tadeo, porque sí creo que nos hacemos mucho daño como sociedad desde el momento en que se nos inculca, desde que somos unas criaturas, que un hombre, por ejemplo, debe tragarse todo el dolor, que no debe andar de chillón, que no debe andarse quejando. Ir con un psicólogo casi es perder la hombría, la virilidad, ¿verdad? Una mujer, por ejemplo, que está sufriendo maltrato, que está sufriendo humillaciones por parte de su pareja, muchas veces, de sus hijos, se considera que se debe de comportar como una dama. Y comportarse como una dama es lo mismo que comportarse como muy macho en el caso del hombre, es decir, tragarse el dolor, aguantarse y soportar como una santa todos los golpes. La imagen inmaculada de la madre mexicana, sí. ¿No? Entonces, esta formación la traemos desde ancestrales, desde épocas remotas, en generación tras generación, y se nos educa creyendo que así es como nos debemos de comportar. Y creo que con esto lo que hacemos es ahondar más el problema y retrasar estas etapas del duelo, ¿verdad? Del que mencionabas ahorita, y a veces quedarnos estancados de por vida en estos traumas que después afloran en nosotros contra nuestros hijos y contra las siguientes generaciones, ¿no? Sí, mira, aquí la cuestión de los micromachismos es algo sumamente peligroso. Ahorita, cada feminicidio que nosotros vemos es la gota que derramó el vaso, ¿no? Es trágico, sí, pero lo que nos tiene que preocupar es qué sucedió antes en la formación, tanto de ese niño como de esa niña, para llegar a concluir en una situación de estas, ¿no? Entonces, esta idea de generar princesas y de machitos, pues nos lleva al final de la historia a una cultura del feminicidio donde se normaliza la violencia de género. Y por cada situación de homicidio que nosotros vemos o feminicidio que nosotros observamos, también somos víctimas. Eso es algo que también tenemos que tener muy importante como sociedad, que hay víctimas secundarias y terciarias, ¿no? Si tú pensaste, yo pude haber estado en ese lugar, o yo también soy mujer, o yo también paso por esas calles, en ese mismo momento, todo lo que se te genera emocionalmente te hace también ser víctima de esa situación. Y que es importante que tomemos conciencia como esa, ¿no? Que lo que le hacen a 1, a 2 o a 3, pues nos lo hacen a todo porque nos hace cambiar la dinámica familiar. Yo les pregunto a las personas que nos acompañan por ahí, los cibernautas, si no hemos tenido que cambiar nuestras prácticas diarias por los sucesos que ocurren, ¿no? Ya estamos viendo quién viene atrás, quién viene adelante, nuestras redes sociales a lo mejor las cambiamos a privadas. ¿La psicosis colectiva? Sí, se empieza a generar todo esto, pues también nos está afectando y tenemos que tomar decisiones también nosotros como sociedad, ¿no? Tadeo, mira, el programa en realidad
como lo presentamos, es una comunidad. En realidad estamos hablando de un grupo de cibernautas que son muy críticos, que son muy participativos, que son muy activos, muy analíticos, y siempre le pedimos a la gente, como lo estás haciendo tú, que opinen, que pregunten, que no se queden con las cosas. Y bueno, permíteme entonces nada más tantito, interrumpo. Sí. Santitos Venegas, muy buenas noches, muchas gracias. Él vive en el Valle de San Quintín, es uno de los cibernautas más leales. Muchas gracias, Santitos. Manuel Aparicio, saludos, excelente invitado. Carmen Gárate Canet nos dice un abrazo para los más trabajadores en comunicación. Olga, ya te descubrieron. Gennady Datura se unió y también te manda una felicitación. Víctor Chiguindo dice, gracias por tomarse el tiempo de dar su opinión, Tadeo Mesa. Gracias por responder a las preguntas de los periodistas. Muchas gracias, Víctor, muy amable por tu comentario. Raquel Camacho. Raquel, muchas gracias por estar también de nueva cuenta con nosotros, estuviste en la mañana, muy amable. Aurora Insunza, ¿qué tal, Aurora? Nos da muchísimo gusto también saludarte, muchas gracias. Susan Castro Wright dice, urgente en Ensenada, un hospital de la salud mental con tratamientos de calidad. Como ciudadanos estamos conscientes de esta necesidad en el puerto. Muchos que en algún caso ocupen el servicio tienen que viajar hasta Tijuana o más lejos aún. En Chapultepec vagan por las calles varias personas que ocupan la ayuda de esta clase de instituciones. Ojalá se haga algo. Había, no sé si te acuerdas y si te tocó, había un pabellón psiquiátrico. Te estoy hablando hace unos 20 años aproximadamente. Y lo mismo lo quitaron, lo eliminaron. Pero como el cangrejo para atrás, ¿no? Ya ni el pabellón. Pero casi era específicamente para la gente que vivía en las calles con ciertas ideas. Así es. Nos mandaron aquí un gusanito muy raro. Sí, ya lo viste, está muy raro, la están viendo. Pues muchas gracias para que nos mandó el gusanito. Es Rubén Nájera Arriola. Tete Manríquez Peña, maestra, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Dice, estuvimos en la presentación del proyecto Plan Estratégico de la diputada Rocío Gorosabe hace un año. La legisladora incluye en su trabajo la construcción de un hospital mental. Ojalá que llegue a culminarse la propuesta. Hay muchas personas enfermas en la vía pública y un porcentaje alto son mujeres. Están vulnerables. Muchas gracias, maestra. Belia Armenta Castro también está con nosotros. Muchas gracias, Bela, por estar también al pendiente de nuestras transmisiones. Y pues Iván Gutiérrez, está también Carlos Ibarra, está Alejandra Baeza, está Marisela Horta González. Marisela, un abrazo. Erika Janet Marcial Álvarez, Eli Martínez, Rocío Gallegos, Marisa Walker y Samuel Aparicio. Rocío Gallegos, un saludo hasta Juárez, Chihuahua. Rocío, estamos contigo totalmente. Es la directora del Diario de Juárez, el medio periodístico, sin duda alguna, más influyente en el estado. Javier González también se une en este momento. Muchas gracias, amigos y amigas. Háganle caso a Tadeo, Hay que aprovechar el invitado. Mande sus preguntas, mande sus comentarios. Y aquí, sin falta, se los vamos a leer. Neleb Raciu, también muchas gracias, Neleb. Me da mucho gusto que estés con nosotros ya aquí en el programa. Bueno, pues rápidamente, casi 1,700 personas ya se contactaron con nosotros en este programa. Aquí, y 514 veces compartido el programa. Por favor, compártanlo con sus amigos de la red de Facebook. Y ya saben, aquí pura calidad con nuestros invitados especiales. En el caso de Tadeo, que decimos es muy joven, pero tiene una muy vasta experiencia académica. Y nada más para darnos una idea de la magnitud de su contribución en este campo de la psicología, pues en donde trabajas, Tadeo, tú fuiste quien impulsó la creación del diplomado en criminalística, ¿no? En psicología. Sí, de psicología criminal y la especialidad en psicología criminal de la Universidad de Tijuana, de CUT. Nos tocó trabajar ahí en la elaboración de este plan y programa, y pues está impartiendo ya ahorita en San Quintín, en Ensenada y aquí en Tijuana. Tadeo, ¿hay suficiente personal profesional para atender lo que estamos viviendo en este momento? No quiero referir nada más a Ensenada. Incluso yo creo que el diagnóstico que haces para la ciudad, para el municipio, lo podemos aplicar fácilmente para el resto del país. Estamos entre el duelo y la negación todavía, entre el coraje y esa negación, ¿no? Pero
¿tenemos el personal suficiente en Baja California para atender? Hace rato estaba viendo yo la estadística más reciente, estamos ubicados en el 4º lugar en cuanto al número de asesinatos dolosos per cápita, o sea, por cada 100,000 habitantes. Estamos como estado, Baja California. Como el estado de Baja California. Estábamos en el 5º lugar, ya estamos en el 4º lugar. ¿Cómo ves? No, definitivamente yo creo que no es suficiente el personal. Se ha infravalorado mucho el rol del psicólogo y del trabajador social, que considero que son muy importantes. Creo que son carreras que se deben de tomar la suficiente importancia, porque los policías y el personal de seguridad, claro que es muy importante porque interviene al momento y detiene, pero nosotros trabajamos en la prevención para que no llegue a suceder esta cuestión de la detención. Pero, por ejemplo, en el Cerezo del Hongo, cuando yo trabajé, son 4,200 internos y éramos 6 psicólogos. Entonces, ¿qué hacemos 6 psicólogos con 4,200 personas que además no son casos del día a día, no son de la cotidianidad, sino con problemáticas severas? Por ejemplo, el IMSS creo que tiene 1 o 2 psicólogos y el ISSSTE 1 o 2 psicólogos. Las dependencias de gobierno pues es demasiado poco para la demanda que se tiene. Atención a víctimas, pues ¿cuántas víctimas al día no hay aquí en Ensenada, en diferentes índoles? Porque incluso un robo te puede generar una crisis. Claro, sí, porque muchas veces se roban cosas que son de un valor totalmente invaluable, pues. No lo puedes, insignificante, pero de un valor moral, familiar, impresionante, ¿no? Sí, la forma. Sí, creo que un porcentaje alto de la gente que va a dar a prisión son por robos que no pasan los 5,000 pesos, ¿no? Sí, pero a veces se roban cosas que te son muy, muy queridas. Sí, claro. Y eso te golpea. Lo que simbolizan. ¿No? Lo que simboliza. Y esta falta de personal académico y vamos a ponerlo así, su valoración que están haciendo las autoridades de los psicólogos, de los especialistas, ¿es a nivel nacional? Sí, yo creo que sí, definitivamente es a nivel nacional y yo creo que ya a estas alturas, tanto el gobierno de Calderón como el actual ya nos enseñaron que la lucha contra las drogas no es de forma frontal contra el narco como se hizo en su momento, toda la sangre inocente que se derramó para no disminuir ni un 1% la cantidad de personas que consumen drogas. Yo creo que ya debemos de aprender como sociedad y el gobierno que la verdadera solución es la prevención, apostarle y trabajar en la prevención de esto, en sanar tantas heridas de la infancia con las que vamos creciendo y desarrollándonos para prevenir todo con el que las personas se mueven, ¿no? Porque nos queda claro que no es únicamente la cuestión económica. Hay muchas personas que por 8,000, 7,000 pesos van y asesinan, ¿no? Y ese dinero van y se lo gastan esa misma noche, pero tienen la adrenalina y el placer por hacerlo, ¿no? La enfermedad ya es muy grande. Que esa es otra enfermedad que se está generando entre la juventud, porque la inmensa mayoría de los sicarios, de las personas que asesinan, son jóvenes. Sí, son jóvenes. Oye, ¿y qué me dices sobre este tema de los desaparecidos? Porque a nivel nacional ahorita está una polémica, hay que si son 31,000, que si son 33,000 los desaparecidos que hay en este momento. Muchas veces hasta doblemente desaparecidos porque las estadísticas oficiales no ponen ni siquiera en los registros los nombres de las personas que están desaparecidas. Aquí en Baja California tenemos 1 o 2 grupos de familiares de desaparecidos. Estamos hablando de más de 600 Fernando personas. Oceleda estuvo dirigiendo, no sé si todavía lo dirija, uno de los primeros grupos que surgieron en Baja California. ¿Cuál es la evolución psicológica de estas personas que están buscando a sus seres queridos? Bueno, ahí es todavía más complejo y es todavía más doloroso, porque a esas personas no las dejan iniciar su duelo. Exacto. Esas personas están en el limbo, están en el aire, están en la incógnita, están en angustia, y la incertidumbre mata todavía más que saber que perdimos a alguien. Entonces están en un estado de incertidumbre tan fuerte que los va desgastando cada noche, cada vez que comen algo, cada vez que entran a casa. Todos los días esas personas están con la esperanza de verlos llegar y ven en los rostros de las personas que están en la calle a su familiar, ¿no? Entonces no los dejan iniciar con su duelo y es mucho más doloroso todavía el desaparecido que el fallecido. Y se complica porque no los dejan entrar a un periodo de coraje, de tristeza, de reconciliación y aceptación, no entran al duelo. Entonces las personas, nosotros para sanar necesitamos hacer ciertos rituales.
Prueba de ello es que independientemente de nuestra cultura o nuestra religión, tenemos ciertos rituales como por ejemplo el velorio, como por ejemplo el entierro, por ejemplo el novenario en el caso de las personas que practican el catolicismo, el ver el cuerpo, la unción, todo ese tipo de cosas ayudan a asimilar que ya se está yendo esa persona y nos apoyan al proceso. Pero una persona que no tiene el cuerpo de su familiar, una persona que no puede ver, llorar y despedirse y decir y echar el famoso puño de tierra que también ayuda, simbólicamente representa un trabajo interior. Si no tiene permiso de eso, si no se le da la oportunidad, la angustia es mucho más fuerte, Javier, es muy doloroso y creo que tenemos la responsabilidad de ser empáticos con esta situación y exigir al gobierno que, bueno, mínimo, si no ha podido detener la delincuencia, por lo menos que nos digan dónde están, ¿no? Y que se le entregan a las personas noticias reales de sus familiares. Claro que sí. Tatito. Sí, cómo no. Mire, lo que pasa, amigos y amigas, es que hemos estado recibiendo mensajes de Sandra Azocar, Katy Sandra Azocar, que dice que tiene problemas, que no escucha el audio. Miren, me pasé ya a la otra computadora y la verdad es que nos estamos monitoreando bien. No tenemos problema como en otras ocasiones. Probablemente de repente sucede eso, Alicia, efectivamente, que ciertos aparatos de repente en ciertas zonas de la ciudad, de repente como que la señal se pierde, cosas así, pero estamos escuchando la transmisión aquí, monitoreándola, perfecto, así que, bueno, vamos a ver si hay más personas que estén con el problema, por favor notifíquenos. María Guadalupe Murrieta, ¿qué tal, Lupita? Nos da mucho gusto saludarte. Hola, Lupita. Adelante. Bueno, yo siento, y tú me dirás, Tadeo, cuál es la representación o la interpretación desde el campo de la psicología de este fenómeno que yo lo he detectado en Baja California. Cuando hablamos con la gente de Baja California de que existe pobreza y muy bajos salarios, dicen, sí, allá en Oaxaca, allá en el sur, ¿verdad? Nosotros aquí en Baja California tenemos calidad de vida. Y si nos vamos a ver los datos estadísticos, los estudios, los reportes que hay de Ceneval y de las instituciones que hacen estos estudios, nos damos cuenta que es muy alto el porcentaje de bajacalifornianos que ganan sin mucho 2 salarios mínimos, por ejemplo, pero hay una negativa, una actitud de decir, hay pobreza en el país, pero por allá, en aquellos estados de la República. Aquí tenemos calidad de vida. Si hablamos de violencia, dicen, no, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, ¿sí? Michoacán, pero aquí no. Y resulta que aquí suceden cosas horrorosas y nos negamos a verla. Pensaba en ellas, Javier, mientras tú estabas hablando, y tú, Tadeo, de los desaparecidos. Sí. Yo no conozco otro caso en el país donde se hable de un terreno localizado en Ciudad Tijuana, donde una persona que le dicen el pozolero deshizo en ácido por lo menos 200 cuerpos. Eso es lo que dicen los peritos de la Procuraduría, ¿no? Por la masa gelatinosa que encontraron y estas cosas hablan de por lo menos 200 cuerpos. Y entonces, si tú ves el grado de horror de estos crímenes es tremendo y sin embargo la gente se cierra a esta realidad, ¿no? Y dicen, no, desaparecidos por allá, pobrecitos, esa gente de Ayotzinapa. Aquí no, y resulta que hace por lo menos 10 años Fernando Osegueda, el de la organización esta de desaparecidos en Baja California, de los familiares, él ya tenía un registro de más de 300 desaparecidos aquí en Baja California, hace 10 años, Tadeo, de esto, ¿no? De 8 a 10 años que nos tocó entrevistarlo. Entonces, tenemos una problemática muy grave, pero creo que lo más grave de esta problemática es que nos negamos a reconocerla. ¿Cómo interpretas tú desde el punto de vista de la psicología esta actitud de un sector mayoritario de la población baja californiana de negar la realidad? Sí, mira, yo creo que eso viene de ya años atrás, de cuando siempre se ha dicho, ¿no? ¿Quieres crecer o quieres trabajar? Pues vete a Tijuana o vete a la frontera, ¿no? Ajá, sí. Entonces, creo que hemos adaptado mucho ese discurso y no lo hemos cuestionado, no lo hemos cuestionado, y creo que se ha ido transmitiendo toda esa sensación de que en la frontera se vive diferente, pero no tomamos en cuenta también eso que decías tú de los salarios, que aquí las cosas también son mucho más caras, ¿no? Las rentas, por ejemplo,
las casas, todo eso. No es tan fácil. Y Ensenada, particularmente sobre Baja California, ¿no? Sí, entonces yo creo que tiene que ver eso, cómo se ha ido transmitiendo esa sensación de que en la frontera se vive mejor, pero también tiene que ver una cuestión de elitismo, ¿no? La tendencia al elitismo y que tiene que ver con un complejo de inferioridad, por supuesto. No hay persona elitista que no tenga complejo de inferioridad. Eso que tiene que quedar muy claro. El creerse mucho, el pensar que se es superior, en realidad lo que hay detrás es un complejo de inferioridad. Un complejo de inferioridad. Siempre, ¿no? No hay falla con eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de las bondades de donde vivimos versus los demás, ya estamos hablando de la necesidad de la superioridad, y creo que muchas de ese discurso que se ha adoptado, ¿no? De que aquí no sucede y que en otras ciudades sí, pues tiene que ver también con el miedo a vivir y a afrontar la realidad, porque al momento en que decimos vivo en una ciudad así, con esas características, empezamos a aterrizarnos y a bajarnos a la realidad, ¿no? Hay una frase que con la que buscan aminorar mucho la angustia, que es la de casos aislados, ¿no? Ándale, sí. Esa es una frase que ya nos tiene hasta acá, ¿no? Que con la que se busca disminuir mucho la angustia de las personas, casos aislados, ¿no? O también la técnica de asociar, porque eso son técnicas, la técnica de asociar los sucesos de delictivos al narco, ¿no? Como si eso ya les diera el derecho a deslindarse de la situación, ¿no? Y creen que eso nos va a dar como la sensación de seguridad. Entonces hay personas que sí se comen ese discurso, que sí lo replican, y, pues es que andaba en esto, andaba para acá o para allá, ¿no? Okay. Y entonces yo creo que esas son las situaciones, ¿verdad? Me gustaría sacar otro bloquecito de comentarios. Sí, adelante. De personas que te están felicitando y que están dándole like al programa. Héctor Javier González nos dice, saludos, están tocando un tema muy importante en nuestra ciudad, que cada día más aumenta estos casos. Saludos gratos. En el Brasil dice, con un gobernador que insensible e ignorante sobre los feminicidios y promesas de diputados sin cumplir. Estamos de pabellón psiquiátrico. Estamos como para meternos inmediatamente al pabellón, ¿verdad, Nelly? De veras que sí. Belia Armenta Castro dice, hola, no sé si será mi computadora, la transmisión no es fluida, se corta el sonido muy seguido. Lo cierto es que continuamos nosotros escuchándonos hasta el momento. Si hay más personas que estén en la misma situación de Belia, por favor comuníquenos. Ajá. Sí. También dicen, en el tutelar de menores en Ensenada tienen la necesidad urgente de tener personal, hablando de psicólogos, que puedan ayudar a los jóvenes infractores. Terminan dejándolos salir y reinciden y jamás recibieron ayuda real y de calidad. ¿Cómo ves el comentario, Tadeo? Sí, creo que es pertinente. Saludos a Susan Castro. Creo que definitivamente hay la necesidad de ese personal, pero creo yo creo que no es un tema de presupuesto, creo que es un tema de voluntad, porque en otros temas menos relevantes o de menos urgencia, sí hay el presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de prioridades, así como en la familia que se prioriza el dish que el alimento, así nuestro gobierno creo que se prioriza cuestiones como eventos o situaciones de esas más que la salud mental de la población, ¿no? Un dato nada más para ilustrar lo que estás diciendo. ¿Cuánto hace 2 días que el presidente Peña Nieto pidió que no le hicieran bullying? ¿Sí? Pero en ese discurso él reconoció, faltan 379 días para que termine su sexenio, pero reconoció, todavía falta eso, pero reconoció que en este tiempo que ha transcurrido, casi ya terminando su gobierno, no ha logrado mover a México para resolver el problema de la inseguridad. No solamente eso, reconoce que la inseguridad pública se ha incrementado en 2016 y 2017 en el país, y que en áreas donde no se registraba surgió, ¿verdad?, con mucha fuerza. Pero paradójicamente, Tadeo, a propósito de lo que mencionabas ahorita del presupuesto, fíjate, se tenían destinados 2,000 millones de pesos para la prevención del delito, para los programas de prevención del delito. Ahora, en este nuevo presupuesto que se está discutiendo en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, para el 2018,
solamente se etiquetan 300 millones de pesos para la prevención del delito. Entonces, tampoco la autoridad quiere ver esto. Sin embargo, frente a estos 300 millones de pesos que va a prevención del delito, pues platicábamos en nuestro programa de Cuatro Vientos el día de ayer, que prácticamente van a alcanzar en el sexenio Peña Nieto los 40,000 millones de pesos de gasto en publicidad del gobierno federal, ¿no? Entonces, dinero sí hay, como tú dices. Sí, sí. Dinero sí hay, pero les importamos un cacahuate a las autoridades como sociedad y como sociedad enferma, ¿no? No solamente enferma de diabetes, enferma de toda la obesidad, sino de enfermedad ya mental, ¿no? Sí. Tú también, Javier, podemos continuar con los comentarios de la gente, sí. María Lupita dice, invitado de lujo, tema doloroso, claro que sí. También mucha gente nos está confirmando que se está escuchando perfecto, así nos están diciendo, muchísimas gracias. Para Sandra Azocar, dice, posiblemente sea que estoy en Rosarito, Baja California, y desde ahí nos está mandando un aviso ahí, ¿no? Se escucha bien. Salvador Guerra, muchas gracias, qué bueno que estás con nosotros también, que te uniste. Si puedes, compártenos también, si te está gustando el programa. Y uno en Vamos Todos dice, un abrazo para los tres, un tema que debe ponernos en acción a todos, a las autoridades y a la sociedad. Sí nos corresponde a todos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y esto de que nos corresponde a todo, Tadeo, ahorita en el siguiente segmento, a ver si podemos platicar, que no se nos vaya el programa sin que nos des algunas recomendaciones de cómo atendernos en un caso de una situación de crisis, ¿sí? Y los primeros auxilios psicológicos. Claro que sí. Ok, también ya se están corrigiendo algunas personas que nos estaban reportando que no se estaba escuchando. Parece ser que ya regresó ahí en la zona donde estaban ellos la buena transmisión. Blanca Loaiza, muchas gracias, Blanca. Dice, muy interesante, saludos cordiales para todos. Muchísimas gracias, muy amable. Rosa Organista, también nos da mucho gusto que estés por acá, mi estimada querida Rosita. Muy amable por tu comentario también. Por ahí, vamos a ver. Jesús Leonel Aragón, ¿qué tal, Jesús? Hola, tíos, buenas noches, aquí estamos viéndolos, Kevin, Jackie y yo, están muy emocionados viendo a su tía Olga, saludos, compartiéndolos, muchísimas gracias, y bueno, el número de personas que están en nuestro programa es cada vez más creciente, muchísimas gracias, qué bueno que están con nosotros, muy amables. Tadeo, yo te quiero preguntar también, entrando ya sobre el tema de los primeros auxilios para poder enfrentar estos problemas que generan la violencia en la sociedad, en las familias. ¿Qué nos recomiendas? O sea, tú dices, tenemos que recibir, para poder ayudar necesitamos primero tener una capacitación. Sí. ¿En qué debemos de poner atención? ¿Qué requisitos necesitamos los mexicanos en su conjunto? Porque es un programa que se está viendo también en varios lugares de nuestro país. ¿Qué debemos de hacer, mi estimado Ted? ¿A qué te refieres con primeros auxilios para empezar? Sí, bueno, los primeros auxilios psicológicos es un conjunto de técnicas que se realizan para minorar el impacto que genera una crisis. Entonces, son técnicas sencillas que previenen que la crisis crezca o que la crisis traiga efectos colaterales, como por ejemplo un suicidio, o que atente contra la integridad física de otra persona. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son las primeras técnicas que se aplican en lo que llega un especialista o que se canaliza con un especialista que ya va a trabajar la crisis como tal. Entonces, como ejemplo, con los primeros estudios médicos, nosotros, aunque no seamos médicos, prevenimos que lo que le sucedió a la persona concluya en una muerte o una inhabilitación permanente de algún órgano de su cuerpo. Entonces, lo mismo nosotros en los primeros auxilios psicológicos. Hacemos la intervención para que la persona tenga los menos estragos posibles y que cuando llegue el especialista, pues ya se haya trabajado un poco. Algo muy importante y básico, ¿no? Que es cuando una persona, como resultado de la crisis, empieza a desconectarse de la realidad o empieza a hablar incoherencias o empieza a decir cosas sin un sentido, es que la persona ya nosotros llamamos psicotizándose, o que burdamente le llaman la persona ya se está yendo o se está volviendo loca. Sí, se quedó en el viaje. Sí, que normalmente se conoce como esto, el término es cuando ya la persona se psicotiza o está en ese proceso, nosotros tenemos que ubicarla
inmediatamente en tiempo, espacio y persona, en esas 3 esferas que nosotros llamamos. ¿Cómo le haríamos esto? Si tenemos un hijo, un amigo, un familiar que está ya como resultado de la crisis hablando incoherencias o ya no reconoce algunas cosas, es muy importante empezar a traerlo al presente, jalarlo. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Preguntándole su nombre. Aunque es obvio que lo conocemos, preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? Y ser enérgicos con eso. Entonces la persona, con esas preguntas tan sencillas, empieza a bajarse y a conectarse con su persona. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Preguntarle. Después, el espacio, ¿en qué país estamos? Y la persona entonces se baja y son preguntas sencillas que la persona invierte su energía en responderlas y deja de despegarse, ¿no?, de la realidad. Si la persona dice México, podemos preguntar en qué estado vivimos, Baja California, ¿en qué ciudad estamos? En Ensenada. Entonces ya nosotros lo estamos ubicando en espacio y en tiempo sería preguntarle en qué año estamos. La persona empieza a hablar incoherencias, a ver, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? Entonces cuando la persona dirige su energía al año en el que estamos, ya no se está yendo a otra parte y por otro se está ubicando en espacio, en tiempo. Entonces dice el año, ¿en qué mes estamos? No, pues estamos en diciembre, estamos en noviembre, estamos en agosto. La persona ya la estamos trayendo y si logramos que diga el día en el que estamos, ya la libramos, ¿no? Ya estamos. Entonces, otra vez. ¿Qué es lo que sucede si no hacemos eso y la persona se va? Quizás de aquí a que llegue el médico o de aquí a que llegue el psicólogo, ese brote psicótico ya se convirtió en algo más grande y la persona ya puede tener esquizofrenia de por vida. Ok. ¿No? Oye, pero hay algún aviso previo, ¿no? O sea, yo en mi convivencia diaria con mi familiar, con la persona que estoy viendo que tiene algún cambio de conductas, ¿cuáles son los síntomas en los que debemos estar pendientes? Está entrando a un problema de esto que psicológico ya grave. Que se empieza a pirar. ¿Cómo podemos detectarlo? En este caso que les pongo por lo regular es en cuanto sucede la crisis. Es en cuanto se le da la noticia. Te vamos a dar una noticia, falleció fulano de tal. Entonces la persona empieza a voltear para los lados o se le pierde la mirada y empieza a decir cosas sin sentido. Y dice, ¿y ahora qué hago? Ya le dimos la noticia, pero la persona se desconectó. Entonces ahí es cuando empezamos. Tu nombre, lo vamos a identificar por su mirada perdida y porque empieza a hablar incoherencias. Pero en el tiempo, ¿esto puede suceder así de repente o se va manifestando poco a poco un estado mental no saludable que llegue finalmente a estos episodios? Cuando no es resultado de una crisis, sino que se va a un deterioro gradual, lo podemos observar con qué tan funcional es la persona en las áreas de su vida. En el trabajo, en lo familiar, en lo social. Si la persona se empieza a aislar, ya no tiene amigos, la persona ya deja de tener esta interacción con la pareja o con los familiares, la persona ya no le interesa trabajar y ya no se involucra en eso, o es tanta su neurosis que ya no encaja en ningún tipo de esos grupos, ¿no? Esos serían son indicadores, síntomas, sí. Indicadores que hay que comenzar entonces a observar. Otra de las cuestiones también, nosotros, por lo regular, yo les digo, más que enseñarles algo que tengan que nos dijeron que teníamos que hacer en casos de tierra, son puros errores y poco abonan a la crisis de las personas. Por ejemplo, decir estar bien. Si tú no tienes forma de garantizarle a la persona que todo va a estar bien, no se lo podemos decir. No podemos decir cosas que no podamos cumplir. Todo va a pasar. Es mentira que todo va a pasar y es mentira que todo va a estar bien. No podemos garantizarlo, ¿no? Pero culturalmente nos han enseñado eso. Claro. Entonces, otra de las cosas que no se puede decir es por tus hijos, cálmate ahorita. Tómate un vaso de agua por tus hijos, o la persona que se murió no le hubiera gustado verte así. Cálmate. Es insano tragarnos las emociones negativas. Entonces, cuando nosotros brindamos un o saque, desahogue todo eso, ya estamos haciendo suficiente. Un espacio seguro, un espacio donde la persona pueda llorar, gritar, decir groserías, lo que tenga necesidad de hacer. Eso ya hicimos bastante, ¿no? Entonces, cada vez que decimos cálmate, tranquilízate, respira hondo, no te pueden ver así, todo ese tipo de situaciones que decimos son errores y no favorecen el desahogo de la crisis.
sino lo contrario, la retrasan y hace que se vuelva como más, que incremente la crisis, ¿no? ¿Ya ves, Alicia? Sí, ya ves, Javier. Te hago bien en sacar todo el coraje que traigo con lo de las carreras baja mil. Oye, y las cachetadas guajoloteras para que la gente reaccione. Eso que vemos tanto en las películas. Bueno, ahí hay un factor de riesgo que es que como no sabemos cómo va a reaccionar la persona. Entonces, es probable que la persona reaccione con la misma agresión, pero con la fuerza mucho más grande, porque cuando estamos en el momento de la crisis, hay una fuerza muy fuerte, ¿no? Hay algo, una fuerza que no podemos medir psicológicamente. Entonces, hay un riesgo. Entonces, las cachetadas no las recomendaría, ¿no? No, fíjate que te lo comenté porque ahorita mientras hablabas y qué interesante es esto, nos sirve mucho saber cómo debemos reaccionar para ayudar a una persona en una situación de crisis. Me llamó la atención cuando dices, si vas a dar la noticia de que murió un ser querido, bueno, pues prepara a la persona, ¿no? Previamente. Y algunos casos también, yo creo que hasta es necesario ver si la persona es diabético, si está enfermo, si necesita algún sedante, algo, un medicamento, antes de darle la mala noticia, ¿no? Que le va a causar un impacto tremendo. Y mientras tú hablabas, recordaba cuánta crueldad hay en las autoridades, ¿eh? Porque yo como periodista he conocido infinidad de casos y seguramente muchos de los que nos escuchan también se han dado cuenta de ellos, de que una madre de familia que anda buscando a su hija desaparecida o su hijo, y que no le da noticia de qué ha pasado con ellos, a veces se enteran por los medios de comunicación de que encontraron los restos en tales y cuales circunstancias, hasta con la fotografía de cómo fue encontrado el cuerpo, y es como si vienen a dar cuenta de que puede ser su hijo ese muertito o esa muertita, ¿no? Entonces, y la autoridad nunca se molestó. Si tienen psicólogos o no tienen, para maldita la cosa sirven, porque no se molestaron en llamarle a la persona y decirle, ¿sabe qué? Mira, a su ser querido que lo anda buscando desde hace días, semanas, meses o años, sí, ya lo encontramos y está en tales circunstancias, ¿no? Sí, es muy importante la forma y que la persona sobre todo esté acompañada y en un lugar donde no esté en riesgo, ¿no? Por ejemplo, que no esté manejando muchas de las noticias por teléfono, ¿no? Que hay una persona cerca, que hay una persona que la pueda trasladar al lugar donde se va a requerir. Son aspectos que hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Otro de las situaciones aquí es que nosotros, mientras una persona esté en crisis, nosotros le tenemos miedo al silencio, decimos, sí, ¿ahora qué digo? Sí. Y hay esos casos que se dice. Muy importante no tenerle miedo al silencio, porque la persona más... Así que el hombro para que llore, ¿no? Sí, si es una persona cercana, el abrazo y todo eso. Si es una persona desconocida, porque también nos puede tocar que hay un accidente automovilístico y seamos nosotros los que lleguemos, o que, por ejemplo, en un desastre natural o en un terremoto, por ejemplo, rescatar a un niño o una persona que está en esa condición, y la persona, no, hay que preguntar siempre si la podemos tocar. Si la persona dice que sí, en ese momento hacerlo, porque también puede reaccionar de forma agresiva. Sí, como claro, no aceptado. Yo aquí voy a hacer una autocensura, mi estimado, para los medios de comunicación en este entorno del que estás hablando, porque hemos escuchado, por ejemplo, a Donald Trump, o hemos escuchado a Enrique Peña Nieto decir que los medios de comunicación damos noticias malas, noticias falsas, que estamos insistiendo demasiado también en proporcionar malas notas, que estamos nosotros también colaborando a esta psicosis colectiva en el país con el tema de la inseguridad, porque a cada rato estamos dando que que ya apareció sin cabeza, que ya apareció nada más el puro tronco, que ya mataron a fulano, que ya asesinatos de todo tipo. Estamos influyendo en esta psicosis colectiva, estamos haciéndole un daño a los medios de comunicación que estamos hablando sobre estos temas, que estamos sacando también tantos actos de corrupción, que estamos manejando tanta información que muy comúnmente nos señalan a nosotros también, y más con medios como nosotros, no que caigamos, estamos hablando de amarillismo, sino que simple y sencillamente estamos de alguna forma exhibiendo la realidad. Y aquí yo incluiría también el hecho de que estamos aportando imágenes, y este es un debate que se ha estado dando a nivel nacional. Recientemente se dio aquí en el municipio de Ensenada con una fotografía de un compañero que sacó una fotografía relacionada con uno de los asesinatos y todo esto. Tadeo,
estamos contribuyendo con estas imágenes, hacemos bien en publicarlas tal cual, con esa crudeza con la que se está viviendo la violencia extrema en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestro país. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que no hay que confundir la importancia de la visibilidad de un problema con la necesidad de alimentar el morbo de las personas, okay, ¿no? Y sí creo que no se abona cuando no hay necesidad de ver los cuerpos, de ver los rasgos, de ver el destazamiento de un cuerpo, toda esta cuestión. Yo creo que no hay necesidad y alimenta el morbo y además alimenta la imaginación de quien tiene ya principios en su mente o un perfil criminal, aumenta la imaginación y la creatividad para realizar actos delictivos. Yo creo que no hay necesidad de hacerlo. Sí es importante que los medios visibilicen y digan nos esto, sucedió aquí, sucedió allá, y que haya algunas imágenes de referencia, pero no de los cuerpos. Yo creo que eso no nos abona nada, ¿no? Y las películas, por ejemplo, Quentin Tarantino y todo esto, Robert Rodríguez, todas estas películas que han hecho de la violencia un arte. ¿Sí? ¿Sí? ¿O que se hace de alguna forma cierto tipo de apología también del crimen? Miren, ahorita estamos con la herida abierta. Entonces, cuando hablábamos de fenómenos aislados, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba niño se hablaba de los homicidas seriales, ¿no? Los homicidas seriales, y veíamos así como que las nulas posibilidades o como si fueran fenómenos, ¿no? Pero ahora, cuando el homicida ya está viviendo arriba de nosotros, abajo y a los lados, yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado con el manejo del tema de la muerte. Yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la herida está abierta. Si la herida no estuviera abierta, yo sí diría, pues, vamos, ¿no? Ajá. Entonces, como especialista, ¿qué nos recomiendas a los medios? Yo recomiendo... A periodistas, a portales como los nuestros. Yo recomiendo que se continúe con la visibilización de los problemas, de los asesinatos y de todo esto, pero de una forma prudente y discreta, pensando también en los familiares de esa persona. Eso es importante. Eso es algo muy importante. Claro. Pensando y empatizando con las personas, ¿no? Porque al final de cuentas, los medios son muy importantes porque si no visibilizamos, no reconocemos que hay un problema, y si no reconocemos que hay un problema, la posibilidad de que se resuelva es casi nula, ¿no? Entonces, la aportación que ustedes hacen es fundamental, pero sí hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que hay algunos medios que la necesidad de generar más vistos, en la necesidad de generar más compartidas, likes y todo, pues vienen ya imágenes demasiado fuertes que ni le abonan a la investigación, ni le abonan a la prevención del delito, ni le abonan a la visibilización. ¿Y si aportamos a la enfermedad? Exactamente. Okay. Bueno, no sé si tú te diste cuenta, Tadeo, que hace unos años estuvo aquí en Ensenada la doctora Feggy Ostrowski. Ella es jefa de laboratorio de neuropsicología y de fisiopsicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, y vino a dar una conferencia sobre los psicópatas y los sociópatas, que ella mencionaba que existe un porcentaje determinado de psicópatas en la población. Claro, hace la diferenciación entre psicópatas y sociópatas, que me gustaría que tú también la mencionaras ahorita para quienes nos están siguiendo en el programa, pero de acuerdo al porcentaje que ella señalaba, resultaba escalofriante la cifra. Tendríamos entonces cerca de casi 4 millones de mexicanos en condiciones de psicopatía, o sea, que pueden o no desarrollarla, pero que se nace en esta situación, ¿no? Sí, y este porcentaje, mencionaba la doctora, ella es autora de un libro muy importante que se lleva como texto en la UNAM, en la Facultad de Psicología, que se llama Mente Criminal. Y ella hizo estudios sobre los asesinos seriales más conocidos que están ahorita en prisión en México, la Mataviejitas y el Caníbal, y bueno, varios asesinos que los entrevistó y los estuvo estudiando. ¿Qué piensas tú de esto? Te lo pregunto porque si existe un porcentaje, no nada más en México, y habla de un porcentaje en la humanidad, ¿verdad?, de psicópatas, y luego habla también de los sociópatas. Sí. Los sociópatas son curables. Los sociópatas tienen remedio. Es el medio ambiente el que los arrastra, el que detona
su conducta, y si cambias ese medio lo puedes corregir. El psicópata prácticamente no tiene remedio, lo que necesita es un ambiente muy especial para que no se dispare la psicopatía. ¿Existe este porcentaje tan alto así de psicópatas en la humanidad, en el país? Esto nos podría explicar, por ejemplo, si en un ambiente de violencia extrema como la que está viviendo México, permite no solamente que haya tantos crímenes, sino por supuesto y obviamente que haya tantos criminales. Porque de pronto yo me pongo a pensar, bueno, damos las cifras de que ya Ensenada tiene 170 asesinatos en lo que va del año, y que en el país vamos a terminar con el sexenio de Enrique Peña Nieto con 12,000 asesinatos más de lo que terminó el sexenio de Calderón, que fueron decenas de miles, ¿no? Bueno, es cierto, nos fijamos en este dato duro, pero detrás del dato del asesinado, está el dato de tantos asesinos que ya parece que levantas una piedra y sale un asesino. ¿Sí? Cuando hace todavía unos pocos años, saber que existía un asesino era un motivo así de asombro, de noticia, y ahora te los puedes cruzar por la calle y no te das cuenta que te estás cruzando con un asesino, ¿no? ¿Sí? Porque ¿cómo se llaman? Los sicarios, Javier, pues están hasta por 3,000 pesos asesinando, ¿no? Entonces, este otro aspecto del problema, la psicopatía y la sociopatía, ¿cómo andamos como sociedad? El porcentaje a nivel mundial es entre el 2 y 3% de la población mundial, y sí hay factores que pueden influir a que detone o no, dependiendo del ambiente en el que crezca, ¿no? Lo que hace un psicópata, pues es la incapacidad física de sentir empatía por los demás. En el lóbulo frontal, ellos no tienen la capacidad de experimentar emociones y sentimientos, por lo tanto no tienen la capacidad de experimentar la empatía y de sentir el dolor ajeno cuando alguien lo está sufriendo. Y el sociópata en sí es una persona que no nació así, pero que por sucesos de su vida, de sus primeros años de vida, tiene un rencor y un resentimiento a las masas o a los grupos, y con determinadas características. Por ejemplo, si en el kinder sufrió de bullying o de discriminación o de rechazo y todo esto, cuando él crece, él nada más está esperando el día en tener la fuerza y los recursos necesarios para poder eliminar a todos los niños de kinder, porque está la idea distorsionada de que los niños del kinder son malos y hacen daño, y es cuando llegan a los kinders con armas de fuego y se agarran asesinando a todos los niños, ¿no? Entonces tiene que ver con un suceso de su vida, y por lo tanto sí es corregible y es tratable. La cuestión es que esas personas son altamente funcionales y están entre nosotros, ¿no? Okay, claro. Oye, Tadeo, ¿y qué tenemos en Baja California y en México con los criminales? Este tipo de psicopatías, ¿has platicado, has hecho perfiles de los homicidas? Sí, ¿Qué has encontrado? Lo que más hay aquí es trastorno antisocial de la personalidad, que son personas que por su historia de vida se fueron desensibilizando, es decir, neurológicamente sí tienen la capacidad de sentir empatía, pero fueron viendo gradualmente sucesos de violencia que ya llegó un punto en el que no sienten nada hacia las otras personas, y el eje central de su vida es romper las reglas, lastimar a otros y dañar a otras personas. Entonces, quien tiene trastorno antisocial de la personalidad, por lo regular termina en prisión, y es como el 70% de la población penitenciaria. Son personas que el eje central de su vida es el placer que experimentan al dañar a otras personas. Oye, ¿y qué nos dices de estas personas que matan a sus padres, a sus abuelos? Esta persona que presuntamente agarra a estos viejitos, estas personas que los destaza y tira unas partes por un lado, luego lleva a otras partes, los troncos los lleva para Tijuana. ¿De qué tipo de personas estamos hablando? Es probable que sean psicópatas en el sentido de que hay una capacidad de planeación muy elevada, hay una capacidad de poder disimular el hallazgo, el suceso, y aparte que no, después de las entrevistas, por lo regular el psicópata no muestra arrepentimiento, culpa, simplemente es plano afectivamente. Entonces, si es así, podríamos hablar de un psicópata. Eso sí no se curan, ¿verdad? Eso sí no hay cura. No se curan los psicópatas. Y son de los que existen tú calculas el 2, la doctora Ostrowski nos decía que entre el 1 y el 3% de la población era psicópata. O sea, se nacía con este problema que mencionabas ahorita ya de nacimiento, de origen, ¿no?
Y fíjate que también mencionó algo muy interesante la doctora Ostrowski en esa conferencia sobre neurobiología de la violencia, aquí la dio en el CEARTE. Ella mencionaba que los psicópatas pueden o no convertirse en asesinos. Una persona puede ser psicópata toda su vida y no por eso ser un criminal. O sea, el detonante que lo convierte en criminal es también el medio ambiente, el medio familiar, etcétera. Pero una cosa muy importante que mencionó son algunos rasgos característicos del psicópata, y fíjate que nos llamó la atención a Javier y a mí de manera extraordinaria saber que el psicópata ocupa puestos de poder regularmente, ¿no? O sea, te puedes encontrar que tiene rasgos de psicópata, un poderoso empresario, un líder importante de la política, un gobernante, ¿verdad? Y que una de las características es esto, lo dijo la doctora Ostrowski, no lo estoy diciendo yo, dijo, así como el psicópata criminal comete una conducta aberrante contra una persona, la mata, la destaza, la destroza y es incapaz de sentir compasión y remordimiento por ello, así también los gobernantes también aplican y toman decisiones que afectan a la población y no tienen el menor remordimiento sobre ello. ¿Es correcta esta equiparación que hace la doctora Ostrowski para ti? Sí, de hecho, un psicópata puede ser un familiar nuestro, nuestra pareja, y no nos damos cuenta porque el psicópata desarrolla habilidades para pasar desapercibido. Ajá. Es decir, a un psicópata no le nace regalar unas flores, no le nace dar un beso de cariño, no le nace dar caricias, no tiene esa necesidad, pero como ve y observa que haciendo eso obtiene algo, va y lo hace. Pero sí, entonces la expresión facial, la copia, las lágrimas, pues las llega a hacer, ¿no? Pero es más bien como un mecanismo de adaptación más que de algo que surge de él. Y al no tener sentimientos, pues tiene una capacidad de planeación más elevada y estratégicamente pues se posiciona en lugares de poder y de toma de decisiones importantes. Hiciste que me recordara de las lágrimas de López Portillo cuando dijo defenderé el peso como un perro. Se le salió la lágrima, ¿no? Tadeo dice Blanca Loaiza, muy interesante, saludos cordiales. También nos manda Susana Castro, finalmente también ya está escuchando el programa, dice excelente programa, al contrario, muchas gracias por estar en nuestra edición especial en esta entrevista. Nayeli Rodríguez, es excelente encontrar este tipo de información en redes sociales. Saludos desde San Luis Río Colorado, un afectuoso saludo para toda la gente de San Luis Río Colorado, que también vive situaciones bien complicadas, porque San Luis Río Colorado también es una de las ciudades que durante muchos años ha estado sujeta a estos graves problemas de violencia y ultraviolencia, motivada fundamentalmente por situaciones de carácter delictivo. También nos dicen que desde Chihuahua, dice, muy padre la entrevista, muchas gracias. Muy amable por estar compartiendo, muy amable. Por acá también tenemos otro mensaje, un último, Casimiro Casas, también se está incorporando con nosotros. Miriam Elizabeth Castro. Miriam. Muchas gracias, Miriam, por estar acá también en el programa. Rosita, pues dices que acabas de saludar a tu hermano Ulises. Pues mira, si lo ves, por favor, de nueva cuenta, dices que yo también tengo mucho gusto de saludarlo, porque hace mucho que nos vemos. Nos hemos visto en las bicicletas. Hemos estado platicando ahí de algún momento, pero no hemos tenido la oportunidad de convivir. Lo que pasa es que está bien psicópata también, mi hermano. Hola, Alicia, son 1 hora con 17 minutos. Estamos, vamos entrando ya a la recta final del programa. Así es. Bueno, ustedes han visto, ha sido todo un placer estar platicando aquí con Tadeo Mesa. Él es director general del CUT Universidad. Fuiste director del CUT Universidad, donde, como lo mencionábamos hace un momento, él creó el diplomado y la especialidad de psicología criminal y sistemas penitenciarios. Esto lo quiero mencionar porque trabajaste también como psicólogo clínico del Cerezo, ¿sí? En el Hongo 1. Uh-huh. Aquí uno de las cárceles más importantes, con más población carcelaria que existe en el estado, en Tijuana. Y ¿qué nos puedes decir de esta experiencia? ¿Qué está sucediendo en los penales? Sabemos que los penales en México y en ciudades como Tijuana, que es la 5ª ciudad más importante del país, pues se vive en condiciones muy difíciles. Y me llama la atención,
quiero decirte, Tadeo, que yo tengo dudas respecto a esto que acabas de mencionar y que lo mencionó también la doctora Ostrowski, de que el 70% de la población carcelaria es psicópata. Porque cuando ves este dato y luego lo comparas con el hecho de que es la gente más desprotegida y sin recursos para defenderse la que va a dar a la prisión, y que muchas veces, muchos de ellos fueron, no es que los esté defendiendo, estoy describiendo una situación, muchos de ellos fueron a dar a la cárcel por delitos realmente menores, que si hubieran tenido un buen abogado salen sin ningún problema. Y a mí me da la impresión que los psicópatas son muchos de ellos los que se quedan afuera y que tuvieron la inteligencia, el recurso y las influencias y las palancas para evadir la cárcel, ¿no? Entonces se me hace así como un dato bastante como de cliché. Decir, hay un porcentaje del 2% de psicópatas, pero de los que están en la cárcel, el 70% ya están ahí, son psicópatas, ¿no? Ajá. No, ahí hay que aclarar que el 70% es de trastorno antisocial de la personalidad. Okay. El 70% que digo tiene trastorno antisocial de la personalidad, y quien tiene ese trastorno se crea por su historia de vida, ¿no? A diferencia del psicópata, que el psicópata ya nació así y difícilmente va a estar en la cárcel, es todo lo contrario, ¿no? Porque lo que hace, lo hace estratégicamente, puede hacer que se crea que fue Olga y no Tadeo, puede hacer que ni siquiera sea considerado un delito por cómo manejó la situación. Exacto. Entonces, difícilmente va a lograr pisar la cárcel un psicópata, a no ser que ese psicópata haya crecido en un ambiente criminógeno alto, donde el crimen era parte del día. Ahí sí, pero lo va a hacer de forma muy especializada, ¿no? Muy bien. Claro. Sí. Perfecto. Rosita Organista, perdón, sí. Me preguntabas cómo es la vida carcelaria y todo eso, ¿no? Pues mira, aquí en Baja California, por el tipo de gobierno que hemos tenido en los últimos 15 años, se ha enfocado mucho la energía en proyectar el sistema penitenciario de calidad a través de la infraestructura. Es decir, el complejo penitenciario del Hongo es uno de los complejos penitenciarios más imponentes a nivel nacional. Es un proyecto muy ambicioso, pero desde mi punto de vista, creo que la prioridad debería de ser mayor cantidad de personal técnico para hacer intervención más allá de bardas más gruesas y más altas. Entonces, se le apuesta mucho como a la infraestructura, pero seguimos teniendo la misma cantidad de psicólogos trabajando y de personal técnico. Entonces, la garantía de una adecuada reinserción social no está en la infraestructura, sino en el personal técnico que trabaja haciendo las intervenciones. Entonces, yo creo que una de las fallas sería eso. Sí tenemos centros penitenciarios de primer nivel, como podría ser los Cerezos del Hongo, que tienen unos aparatos sumamente importantes para la detección de metales, de droga y todo esto. No sé si han tenido la experiencia de entrar, pero sí es como muchos filtros, mucho aparato tecnológico y todo esto, que no digo que esté mal, pero lo prioritario, que es la cantidad suficiente de personal técnico capacitado para hacer la intervención, pues no lo tenemos, ¿no? Y por lo mismo no hay rehabilitaciones. No hay reinserción social. Exactamente. Cuando te refieres a que es muy especial, que está por encima del promedio de las cárceles, ¿te refieres a que fue diseñado con alta tecnología carcelaria? Sí, fue diseñado estratégicamente. De hecho, el lugar en el que está ubicado pues fue estratégicamente, y en la mayoría de otros centros penitenciarios fueron construidos no pensando en que fuera un cerezo, sino fueron adaptando edificios, ¿no? Y los fueron separando y todo esto, y las condiciones no son las adecuadas. Entonces, fue un centro pensado específicamente para eso. Los accesos, las entradas, las salidas, todo eso. Rosita Organista nos está felicitando por el horario. Dice que le cae muy bien este horario porque mientras está ella pedaleando en el gimnasio nos está escuchando. Qué bueno. Y además, como no está sola, pues ahí contagia a los demás. Claro. Y compartan ustedes el programa antes de que se termine, compártalo con sus contactos de Facebook para que llegue y vea usted qué tema tan interesante estamos tratando. Yo creo que no hay una sola persona habitante de esta ciudad, de este país, que no tenga interés en el tema, ¿no? Nos afecta a todos. Casimiro Cáceres dice, Casimiro, qué alivio que los chillones no somos psicópatas. ¿Qué cosa? De veras, yo ya también me estaba sintiendo mal, le dije, híjole. Oye, Marta Belmonte Castañeda, muchísimas gracias también, Marta, por estar acá, unirte a nuestra famosa comunidad de allá de los Cuatro Vientos, muy amables, gran respuesta, muchísimas gracias. Yunen, vamos todos, dice, muy interesante el tema, poco atendido. La mayoría de los centros solo se encierran, pero no trabajan en la reconstrucción del personal. Oye, Tadeo, mi última pregunta, mi último tema que me gustaría mucho que nos pudieras hacer algunos comentarios.
está enfocado desde el punto de vista de las próximas elecciones federales, 2018, estatales, 2019. Los mexicanos como que estamos ahorita fastidiados con los gobiernos que tenemos. Una cantidad muy importante de personas se han manifestado públicamente en encuestas que no están haciendo evaluaciones del mandatario estatal y del mandatario federal que dejan mucho que desear de la calidad de gobernantes que tenemos. Pero también se está creando una gran expectativa. Estamos pensando en que nos estamos jugando muchas cosas para estas dos elecciones, 2018-2019, y ya nos ha pasado que cuando menos en 2 ocasiones, o en 3 posiblemente, 3, en que llegamos a una elección con todas las esperanzas, con todo el ánimo, y parece ser que hay problemas que nos hacen pensar que hubo un fraude electoral. Y eso nos irrita y nos hunde en una depresión. Sí. Mucha gente incluso dice, lo he escuchado, yo mismo en algún momento ya lo he expresado, de que si gana X partido o X candidatos, yo me voy del país. O a ver qué hago, pero yo ya, ahí se quedan con sus gobernantes. Ahí se quedan con su cochinero. Psicológicamente, ¿cómo ves los procesos electorales, mi estimado Tadeo? Pues los procesos electorales considero bastante desgastantes, ¿no? Para quienes todavía tenemos una chispita de fe y de esperanza en que puedan realmente ser democráticos, pero sí veo una agresión directa al ser demasiado obvio muchas veces el mal manejo o incluso de burla, ¿no? Por ejemplo, cuando se cae el sistema, ¿no? Entonces, eso sí, psicológicamente sí hay un desgaste, hay un estrés, hay una frustración y por lo tanto hay una apatía a la hora de la participación ciudadana en temas que tienen que ver con el gobierno. Okay. Entonces se hace como un efecto boomerang, ¿no? La cultura, la pedagogía del oprimido de Freire nos habla, ¿no? De que siempre hay uno opresor y uno oprimido. El opresor cree que está ganando porque, me los fregué a todos, ¿no? Gané sin que ellos votaran por mí, pero no se da cuenta que en eso mismo hay un efecto boomerang porque no va a tener ciudadanos, ¿no? Va a tener habitantes, pero no va a tener ciudadanos, ¿no? Entonces, estamos ahora, ¿no? Y después se va a quejar de que no pagan el predial, de que no pagan impuestos, de que están evadiendo, de que son irresponsables, que ellos tienen la culpa y todo esto, ¿no? Pero lo que sucede en lo electoral, yo sí lo veo así. Psicológicamente la persona se frustra, genera apatía y genera un rencor con todo lo que tenga que ver con lo que se llame gobierno o suene parecido. ¿Y cómo manejarlo entonces? ¿Cómo podemos enfrentar estas depresiones, estos desencantos? Por salud mental, ¿qué debiéramos hacer en el 2018? Y 2019 en el Estado. Bueno, yo creo mucho todavía en el compromiso social, creo mucho en la organización ciudadana, creo que a pesar de todos los golpes que hemos tenido históricamente, yo le sigo apostando a que la organización ciudadana sea la vía y que esa frustración y ese enojo, en lugar de hundirnos en nuestras camas, pues que nos lleven a organizarnos en comunidades, en colectividad, para supervisar todo lo que se lleve en el proceso electoral. Ahorita tenemos acceso a tecnologías que nos pueden ayudar a que si nosotros vamos a cuidar casillas o vamos a estar presentes, que en el mismo momento que se cuente se pueda tomar fotos, se puede enviar, no sé, que nosotros busquemos mecanismos para que ese coraje sea canalizado a exigir una justicia, ¿no? Yo creo que todavía vemos personas, yo respeto mucho a las personas que dicen no voto, pero no voto, y después de dar toda una explicación del por qué no creen en el sistema electoral, pero yo soy de los que todavía cree que nosotros podemos hacer que ese mecanismo funcione de forma adecuada y no en un salvador, no creo que exista un salvador, pero sí una ciudadanía organizada que pueda salvar nuestra comunidad. O sea, Tadeo, entonces salir a manifestarnos en marchas, en plantones, desde el punto de vista pacífico y atendiendo lo que nos dan las instituciones para poder finalmente expresar nuestra inconformidad con una elección, con un proceso electoral. Eso nos ayuda psicológicamente, eso puede ser algo que nos ayude a evitar la depresión, a evitar acciones antisociales. Ya ves que muchas veces la gente se siente tan defraudada después de un proceso electoral que puede caer fácilmente también en las vías armadas, en una inconformidad
que puede llevar a actos de violencia todavía superiores, ¿no? Y conocemos casos, Javier, que no los vamos a mencionar obviamente por su nombre y apellido, pero conocemos casos muy cercanos de personas que tras haber hecho toda una vida de lucha y haber intentado un cambio, de haber ido a votar, de haber participado en las elecciones, de tratar de quitar al partido dominante, gobernante, sacarlo ya de manera definitiva de los pinos, etcétera. Después de apostarle a todo esto, se desgastan, se queman, cuando viene el fraude electoral, y han caído en situaciones de depresión muy graves, ¿no? Conocemos algunos, Javier, sí, claro. Conocemos algunos que ya no quieren saber nada de nada, ¿no? Entonces, yo nada más agrego el comentario para reforzar la pregunta que te hacía Javier: participar en la vida comunitaria, organizarse, actuar, salir a las calles, a veces aunque sea a gritar, nada más, ¿es saludable? Sí, por supuesto, es una vida de desahogo, e incluso creo que si no nos han reprimido directamente o no nos han quitado el derecho a salir a las calles, ha sido porque saben que si callan esa válvula de escape, la sociedad se vuelca por las armas o se vuelca por una vía que no va a ser la de salir a gritar, ¿no? Entonces creo también que estratégicamente no nos han bloqueado esa parte, ¿no? Pero sí creo importante salir a las calles, creo importante hacer valer nuestra voz, y tanto psicológicamente como socialmente hablando, esto nos ayuda y nos sirve, ¿no? Claro. Bueno, pues por consejo médico. salga a manifestarse, salga a protestar. Bueno, ya ven por qué mencionamos a Tadeo como psicólogo, escritor, académico, animalista. Nos faltó eso, ya será motivo de otra entrevista. Y un apasionado por los y activista social, que no se te olvide también, porque ha manejado dos o tres cosas también muy interesantes. Deleb dice: excelente, el pueblo tiene que asumir su poder y su responsabilidad, y responsabilidad nos la pone con letras mayúsculas. Así es. Saludos. Alicia, ¿alguna otra pregunta por ahí que tengas? Por mi parte, nada más puedo decirles que esta entrevista sería interminable si no le ponemos un fin. Es una hora y media. Yo quiero agradecerle a Tadeo la buena disposición para abordar todos estos temas, y como suele decirse, que sea la primera pero no la última, sí, la claro primera que de sí, una serie de entrevistas que podemos irlas programando conforme a tus compromisos. Tadeo está trabajando en el CUT en Tijuana, entonces le es difícil estar viniendo a Ensenada, y cuando viene pues tiene muchos asuntos que atender también, pero yo quiero que uno de los asuntos que atienda sea Cuatro Vientos. Claro que sí, será un gusto. ¿Sí? Claro que sí. Bueno. Pues bueno, amigos, amigas, cibernautas, integrantes de la comunidad de los Cuatro Vientos, que crece y crece y crece, y eso sabe que nos da muchísimo gusto. Les recordamos y queremos agradecerle mucho a Tadeo Javier Mesa Quintero, maestro en educación por el CUD, el Centro Universitario de Tijuana, actualmente estudiante del doctorado en psicología, ahí mismo en el CUD, por haber estado con nosotros tratando el tema de salud mental e intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos. El que hayas estado aquí, Tadeo, de veras nos da muchísimo gusto, y hay dos o tres cosas pendientes que, amigos y amigas, muy interesantes que vamos a tratar con Tadeo próximamente. Claro que sí, va a ser un gusto estar con ustedes. Bien, Alicia. Perfecto. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos para que no sea tan seco y feo la despedida, vamos a poner un poquito de música, ¿te parece, Alicia? Sí, los esperamos mañana en nuestro programa cotidiano de A los Cuatro Vientos, ahí al filo de las 9:15, 9:20 de la mañana. Por ahí más o menos a esa hora, ¿eh? Que la pase muy bien y disfrute un poquito esta musiquita, así ya estamos arriba en el volumen, vamos con esta música. Bueno, muchísimas gracias. Hasta mañana a las 9:30. Cuatro Vientos. Pásala muy bien. El periodismo en la red.